jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia del Perú, quien les habla el profesor Ronaldo Cotera. El tema que vamos a trabajar el día de hoy vienen a ser las corrientes libertadoras parte 1. En este caso vamos a hablar específicamente de las campañas de San Martín. Hay que señalar que con el ejército de los Andes, luego de vencer pues en Maipú, en la batalla de Maipú en 1818 y sellar la independencia chilena, San Martín pasó a cumplir su objetivo de dominar el Pacífico y liberar el Perú. Por ese entonces, el corsario argentino Guillermo Brown ya había pues amagado a la escuadra española del Pacífico y a los puestos peruanos en el año de 1816. No, ahí vemos al argentino Guillermo Brown. Y en ese contexto también San Martín va a ordenar al escocés Lord Cochrane, Tomás Cochrane, ¿no? La misión de debilitar la escuadra española del Perú. Ahí vemos a Cochrane. Cochrane va a realizar dos expediciones. Una de ellas, en la primera, partió de Valparaíso en 1919, donde va a llegar a la isla de San Lorenzo y va a bloquear el Callao. Luego se dirigió hacia el norte, donde va a desembarcar en Huacho y Huaura, y posteriormente saqueó Paita y volviendo a Valparaíso, a Chile. En su segunda expedición, bloqueó el Callao y ancló en San Lorenzo. Luego desembarcó en Pisco, en Santa. De regreso a Chile, tomó por asalto la Plaza Fuerte de Valdivia, donde participó el primer soldado peruano, Francisco de Vidal. Luego vamos a ver, o luego tenemos lo que es el desembarco en Paracas. El desembarco en Paracas es cuando San Martín parte de Valparaíso el 20 de agosto de 1820 con su plana mayor, Cochrane, Arenales, Las Heras, Guido y Monteagudo. Es así que el 8 de septiembre desembarcó en la bahía de Paracas, donde estableció su cuartel general, donde los realistas que defendían esa localidad al mando del coronel Manuel Quimper huyeron al departamento de Ica. Posteriormente eh, ocuparon lo que viene a ser Chincha y avanzaron sobre Ica. El litoral peruano pues estaba desprotegido por la inferioridad naval española en el Pacífico. La conferencia de Miraflores. Esta se va a llevar a cabo el 24 de septiembre de 1820, ¿no? Donde vamos a tener a la comisión independiente, que la va a formar pues Tomás Guido, Juan García del Río y Álvarez Arenales. Y por los coloniales tenemos a Dionisio Capaz, José Fuente y González e Hipólito Unanue. Ahora, hay que señalar que los coloniales plantearon que acatara la Constitución Liberal de 1812 y el retiro, pues, de las tropas hacia Chile y defender la guerra marítima, ¿no? El plan sanmartiniano, hay que señalar, fue que se reconociera la independencia del Perú y la formación de una monarquía constitucional. Cuando hago referencia a que haya una monarquía constitucional, estoy señalando a que haya un príncipe con una constitución, ¿no? Entonces, porque recordemos que hasta ese entonces el poder era absoluto de la corona española. Entonces, lo que buscaba San Martín, pues, era cambiar, ¿no? Y obviamente también pedía, ¿no? El retiro de las tropas coloniales del sur de Chile y el Alto Perú. Hay que señalar que no se va a llegar a ningún acuerdo, ¿no? Por ninguna de las dos partes. La campaña de Álvarez de Arenales. ¿En qué consistió la campaña de Álvarez de Arenales?
por orden de San Martín, se va a internar en la Sierra Central. Partió de Pisco, donde va a llegar a Ica y va a derrotar al coronel Quimper en Changuillo, ¿no? Luego fue a Huamanga, Jauja y Tarma, donde se va a apoderar de municiones con la ayuda de los montoneros de Francisco Paula Otero. Las montoneras vienen a ser grupos de personas que no son soldados ni ejércitos, sino son grupos de campesinos, ¿no? Que estaban pues cansados de tanto maltrato, de tantas injusticias que se venían suscitando en aquella época. Entonces, van a aprovechar esta situación, ¿no? Esta campaña que va a ser Arenales, ¿no? Para, por así decirlo, tomar por asalto lo que viene a ser eh, estas municiones por parte de los españoles. Posteriormente se derrotó al general Diego de Orrielli en Cerro de Pasco el 6 de diciembre de 1820 y se volvió a la costa al norte de Lima. Y es ahí donde posteriormente vamos a ver que San Martín dio el primer grito de independencia en Huaura, ¿no? Huaura va a ser el primer lugar donde se va a decir el Perú es independiente, ¿no? Entonces, vamos viendo que se va a ir lugar por lugar, luego va a ser otro lugar, ¿no? Ahora, veamos lo que es el motín de Asnapuquio. El motín de Asnapuquio se dio porque el batallón realista Numancia, el más fuerte, se va a entregar con todo su armamento en la hacienda de Retes, en Huaral, a favor de los patriotas. Es decir, que el ejército español se va a rendir y va a prestar sus fuerzas a los independentistas. Esto demostró la incapacidad pues del virrey de aquel entonces, del virrey de la Pezuela, lo cual provocó que el 29 de enero de 1821 sea destituido por los principales jefes del ejército realista, encabezados por José de Canterac y Jerónimo Valdés, y nombraron como nuevo virrey al teniente general José de la Serna, ¿no? Entonces vamos viendo que el motín de Asnapuquio pues es básicamente cuando el ejército español se rinde o se entrega al ejército independentista y por este motivo se va a tomar y se va a destituir al virrey de la Pezuela y va a ser nombrado un nuevo virrey, el virrey José de la Serna. Luego tenemos lo que viene a ser la conferencia de Punchauca. La conferencia de Punchauca fue el 4 de mayo de 1821 a 20 kilómetros al norte de Lima. Aquí vamos a ver que San Martín y la Serna llegaron a entrevistarse personalmente. San Martín va a plantear la independencia bajo la monarquía, como ya lo había señalado, de un príncipe de Madrid, pero los coloniales no aceptaron esta propuesta, ¿no? Con la esperanza pues de vencer a los patriotas por su capacidad militar. Es decir, que la conferencia de Punchauca también va a ser negada o va a ser va a ser un fracaso. Luego se va a dar pues lo que viene a ser el ingreso a Lima. El virrey de la Serna abandonó Lima porque estaba pues incomunicada por los montoneros y por Cochrane, que bloqueó el puerto del Callao. La Serna invitó a San Martín a ingresar a Lima para evitar los desmanes de los montoneros. Es así que San Martín da su ingreso el 12 de julio de 1821. Ahora, hay que señalar que el 15 de julio de ese mismo año, ¿no? Dio la declaración de la independencia en la Plaza Italia, ¿no? En lo que hoy en día abarcaría, ¿no? En los barrios altos. Ese mismo día se va a redactar el acta de independencia por Manuel Pérez de Tudela.
Es así que el 28 de julio se dio la proclamación de la independencia en la Plaza de Armas de Lima, ¿no? Fue pues un acto formal, hay que señalar, no fue el fin del proceso independiente, ¿no? San Martín, posteriormente, ¿no? Va a establecer el protectorado, ¿no? El 3 de agosto de 1821, nombrándose a sí mismo como protector del Perú. Y el 8 de octubre de 1821 promulgó el Estatuto Provisorio, que era pues la ley básica por la que se va a regir su gobierno en el territorio del Perú. ¿Cuáles fueron las obras del protectorado? Va a crear tres ministerios. Tenemos el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Guerra y Marina, el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Relaciones Exteriores va a estar liderado, encabezado por Juan García del Río. El Ministerio de Guerra y Marina por Bernardo Monteagudo, y el Ministerio de Hacienda va a estar liderado, ¿no? por Hipólito Unanue. Además, en esa misma fecha nombró como prefecto de Lima a José de la Ribajuelo. Hay que señalar que el plan monárquico fue apoyado por los periódicos el Heraldo y el Sol del Perú en aquel entonces, ¿no? Además, se creó la Orden del Sol y de la Sociedad Patriótica al mando de Monteagudo, ¿no? El ministro de Guerra y Marina. Además, San Martín va a abolir lo que viene a ser pues, la mita colonial y los servicios personales, conocido también como el llanaconaje, ¿no? Estableció la escuela normal, ¿no? Primer director por Diego Thompson, y se creó la Biblioteca Nacional con su primer director, ¿no? En este caso, Mariano José de Arce. Además, dio la convocatoria del primer Congreso Constituyente. El envío va a enviar a Juan García del Río y Diego Paroicén en busca del príncipe de Madrid. Además, otra de las importantes obras es pues que se va a aprobar el himno nacional con la letra del poeta José de la Torre Ugarte y música del maestro José Bernardo Alcedo, siendo entonado por primera vez el 24 de septiembre de 1821 por la cantante Rosa Merino. Entonces, esas van a ser pues las principales obras que podemos destacar durante el protectorado de San Martín, ¿no? Ahí tenemos a José Bernardo Alcedo, autor de la música, José de la Torre Ugarte, autor de la letra, y Rosa Merino como la intérprete. Luego vamos a ver, para casi ya finalizando lo que viene a ser la entrevista de Guayaquil. ¿En qué consistía la entrevista de Guayaquil? Hay que señalar aquí que San Martín arribó a Guayaquil en la goleta Macedonia el 25 de julio de 1822, donde Bolívar ganó la iniciativa cuando señaló a San Martín que le daba la bienvenida a suelo colombiano en Guayaquil, cuando este puesto pues era por parte del Virreinato del Perú. Hay que mencionar que los resultados de esta entrevista fueron un tanto negativos, ¿no? Ahora, el primer Congreso Constituyente se va a instalar el 20 de septiembre de 1822, donde la primera mesa directiva la conformaba Francisco Javier de Luna Pizarro como presidente, José Faustino Sánchez Carrión y Francisco Javier Mariátegui como secretarios. Hay que decir que este Congreso Constituyente fue unicameral con 79 titulares y 38 suplentes. San Martín renunció ante el Congreso a su cargo de protector del Perú y este asumía la plenitud de la soberanía popular, ¿no? Llamado el solitario de Sayán, defensor del sistema republicano. Es así que San Martín, de la Casa de Magdalena, se dirigió al caballo a Ancón, de donde partió pues en el Bergantín
Belgrano rumbo a Chile el 22 de septiembre de 1822. El Congreso va a delegar el Poder Ejecutivo a una Junta Gobernativa compuesta por José de la Mar como presidente, Felipe Antonio Alvarado y Manuel Salazar y Batija. La primera expedición a puertos intermedios. Esta se va a dar al mando de Rudecindo Alvarado, que fue derrocado en las batallas de Tarata y Moquegua por Canterac y Valdés. Y vamos a observar lo que es el motín de Balconcillo. Y es, la derrota, pues, de la primera expedición a intermedios causó, pues, la caída de la Junta Gobernativa, ¿no? Y ante las vacilaciones del Congreso, los militares se pronunciaron el 27 de febrero de 1823 en las afueras de Lima, exigiendo que el Congreso eligiera un presidente de la República. Y fue el primer, por así decirlo, el primer golpe de Estado realizado por los militares. El Congreso, presionado, no tuvo pues sino que ceder y elegir al primer presidente, José de la Riva Agüero, el 28 de febrero de 1823. Ahora, la obra es que creó la escuadra peruana al mando del inglés Martin Guise, ¿no? Que consiguió el primer préstamo externo al Perú por 1.200.000 libras esterlinas con Inglaterra y pidió ayuda a Bolívar con el envío de 3.000 soldados al mando de José Antonio de Sucre, quien vino al Perú el 11 de mayo de 1823. Y la segunda expedición a puertos intermedios será pues ordenada por el presidente Rivadavia y comandada por Andrés de Santa Cruz y Agustín Gamarra, donde derrotó a Jerónimo Valdés en la batalla de Cepita, el 25 de agosto de 1823, durante el gobierno de José de la Riva Agüero. El saldo fue negativo debido al fracaso en las campañas de Talón. El caos político en el Perú. El gobierno de Riva Agüero se va a debilitar por el fracaso de la segunda expedición a intermedios y se agravó cuando José Canterac bajo de la Sierra Central y ocupó Lima. Entonces el Congreso, Rivagüero y Sucre se vieron pues obligados a refugiarse en los castillos del Callao. Debido a las divergencias con el Congreso, Rivagüero se retiró a Trujillo con parte de sus congresistas leales y disolvió el Congreso desde allí. Es así que el 6 de agosto de 1823 se reinstaló el Congreso en Lima con titulares y suplentes. Este aprobó pues el cargo de Sucre, nombrar como presidente a José Bernardo de Tagle y exonerar del gobierno a Rivagüero. El Perú apareció pues así dividido entre dos presidentes y dos congresos. El general Antonio José Sucre, antes de juramentar como jefe supremo militar, pidió al Congreso enviar una emisión para que llamara a Bolívar, y fueron pues Sánchez Carrión y Joaquín Olmedo los que llamaron a San Martín. Bueno chicos, hasta aquí la clase del día de hoy, espero que les haya gustado, nos estaremos viendo en la siguiente sesión.